Buenos días a todos y a todas. Es un honor darles la bienvenida a este webinar organizado por el Instituto de Investigación Educativa de la Universidad de Guadalajara, dentro del ciclo seminario Novedades en Investigación Educativa. La conferencia de hoy se va a llamar Gestión para la Mejora Escolar en Educación Básica. Y agradecemos a quienes nos acompañan a través de sus páginas oficiales. Hoy abordaremos un tema crucial para el futuro de nuestros países, que es la gestión escolar. Como contexto, los sistemas educativos iberoamericanos enfrentan desafíos críticos en gestión escolar, donde solo el 40% de los directores cuenta con cierta formación en administración educativa. De acuerdo con Talis, limitando su capacidad para implementar mejoras pedagógicas y organizativas. Se suma una inversión pública insuficiente. El gasto en educación básica representa en promedio el 3.8 del PIB regional, por debajo del 5% recomendado para garantizar calidad y equidad. Estudios como los del BID de 2024 revelan que las escuelas con mayor autonomía financiera y gestión estratégica logran mejoras de hasta 8% en resultados de aprendizaje, evidenciando que una gestión eficiente junto con un financiamiento adecuado puede compensar las brechas estructurales. Esto nos obliga a reflexionar sobre cómo la gestión escolar puede ser un motor de cambio. Hoy contamos con dos amigos expertos cuyas investigaciones ofrecen luces para enfrentar estos retos. Nuestro primer ponente es el maestro Miguel Ángel Caro Rivas, doctorando en la Universidad Metropolitana de Panamá, licenciado en Filosofía y magíster en Educación. Su trabajo se centra en estrategias de gestión educativa basadas en factores que impactan el rendimiento académico, temas como lo que desarrolló en su reciente artículo publicado en Reire, la revista de innovación Recerca en Educación. El maestro Caro nos compartirá evidencia sobre cómo prácticas administrativas específicas pueden elevar la calidad educativa. Posteriormente escucharemos a la doctora Naya Inzausti, ¿correcto? Sí, Profesora e investigadora de la Universidad del País Vasco, cuya línea de trabajo aborda la intersección entre género y mejora escolar. Su estudio Género y Mejora Escolar en Centros de Primaria, publicada en la revista electrónica de investigación educativa, revela cómo la perspectiva de género puede transformar la gestión escolar. Pues vamos a comenzar nuestro evento. Voy a ceder la palabra por 25 minutos al maestro Caro. Después continuamos con la doctora Naya. Abriremos un espacio de diálogo entre los ponentes para profundizar en cómo integrar sus perspectivas. Luego invitaremos al público a participar. Agradecemos a los ponentes y a la audiencia su presencia en este evento. Muy bien, maestro Caro. muy buenas tardes.
Voy a realizar la presentación de mi trabajo. En un momento. Bien, como ya me presentó el doctor, soy Miguel Ángel Caro Rivas, soy doctorante en ciencias de, de la Universidad UMESID en Panamá. Hago solamente una pequeña corrección, soy licenciado en física, no en filosofía. ¿Listo? Disculpas. No, no, tranquilo. Entonces, el trabajo que se presentó en la revista Reiré tiene por título Estrategias de gestión educativas basadas en los factores que afectan el rendimiento académico y la calidad de la educación. Daré un breve contexto del por qué se hizo el trabajo, la metodología que se llevó a cabo en este artículo y los resultados sobresalientes de dicha investigación inicial. Pregúntate, que estoy en la diapositiva número 2. ¿Sí la están viendo? La que dice agenda. Sí. Listo, muchas Sí. gracias. Bueno, el contexto general del trabajo que se presentó en la revista Reirem pues está consolidado sobre el trabajo que estoy haciendo en mi tesis doctoral. Allí que estoy haciendo, estoy tratando de realizar un modelo de gestión educativas basadas en el liderazgo transformacional que tenga en cuenta los rendimientos académicos de los estudiantes y que esto nos permita fortalecer la educación en los colegios públicos de Bogotá, Colombia. Se realizó una revisión sistémica de 50 artículos que estaban relacionados con esta investigación y el trabajo que se está haciendo en la tesis doctoral tiene una pregunta orientadora que efectivamente está relacionada con el título de investigación, la cual es ¿cuáles son los procesos de liderazgo transformacional y factores de rendimiento académico que se deben tener en cuenta en una gestión para influir en la mejora de la educación? Entonces, lo que estoy tratando de hacer es encontrar justamente esos factores de rendimiento inicialmente, cuáles son aquellos que se pueden mejorar desde la gestión educativa y que finalmente podemos beneficiar la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. Esa es la intención del trabajo. Una vez consolidado esto, arrancaríamos con los procesos que deben tener en cuenta el liderazgo transformacional para mejorar dicho modelo. El trabajo general está planteado desde tres ejes. Uno de ellos es la calidad de la educación, pues este es uno de los objetivos de desarrollo sostenibles planteado desde las Naciones Unidas y pues con este objetivo se busca garantizar una educación incluyente, que sea equitativa, que promueva los aprendizajes permanentes para todos los estudiantes, que debe ser gratuita y que pues esta debe ofrecer los conocimientos necesarios para que los estudiantes puedan promover el desarrollo sostenible, la igualdad de género, la paz que es supremamente importante y la valoración de la diversidad cultural. Bueno, y claro está que además que estos aprendizajes y conocimientos o habilidades que los estudiantes van a aprender, pues deben ser útiles para que ellos se puedan desenvolver y también participar como ciudadanos de la economía nacional, global, y pues que ellos puedan tener una mejor calidad de vida. El segundo factor que tenemos allí, o perdón, el segundo elemento que tenemos es la gestión educativa, la cual, pues, el lema que están viendo, que planificar la educación es construir el futuro, está dado desde el Instituto para la Planificación Educativa de la UNESCO. Y ellos pues conciben la gestión educativa como una práctica continua y dinámica para la mejora constante de la calidad de la educación que se le puede ofrecer a los estudiantes. Em, de allí partimos que hay cuatro dimensiones establecidas tanto para Colombia como a nivel internacional, que está la dimensión administrativa, la dimensión académica, la pedagogía y la comunitaria. Estas cuatro, pues, integradas deben fortalecer la mejora continua de la calidad de la enseñanza que se imparte en los colegios. Estas cuatro dimensiones eh, recaen administrativamente o legalmente sobre los rectores, los coordinadores o los directivos docentes, que pues, en distintos países tienen un nombre diferente, pero finalmente son ellos los que tienen, digamos que su figura legal sobre esto,
porque ellos ocupan el cargo más alto en los planteles educativos. Pero este trabajo no se puede hacer únicamente con ellos. Ellos requieren de la compañía de la comunidad educativa y debe ser todo integrado en apoyo justamente tanto de los docentes, los padres de familia y también tener en cuenta a los estudiantes en ellos. Si bien es cierto, recae la responsabilidad sobre los rectores, pues este trabajo debe ser integrado sobre todo el colegio. Y adicionalmente el tercer eje que se tiene allí son los factores de rendimiento, que digamos que este elemento ha venido transformándose a lo largo de la investigación. Inicialmente me quedé con la definición de él, de lo que plantea nuestro Instituto Colombiano para la Evaluación, que es el ICFES, donde tiene en cuenta el cuestionario sociodemográfico que se aplica año a año en los colegios y él tiene establecido unos factores de rendimiento, pero relacionados únicamente hacia la parte sociodemográfica. Con la investigación me he dado cuenta que este trabajo, hay varias dimensiones en él que afectan el aprendizaje de los estudiantes y tanto en la implementación que hice ya en los resultados finales como en esta investigación que se presentó en la revista Reire, pues da cuenta de ello. Adicionalmente, en los factores de rendimiento, pues vamos a tener en cuenta lo que son los contextos particulares de los colegios, que es supremamente importante y que se debe tener sí o sí en cuenta. No puedo discriminar si el colegio es rural, urbano y enseñar exactamente lo mismo, porque debo tener en cuenta mi contexto y apoyarme de él, de lo que le puedo enseñar al estudiante y que sea un poco más real y concreto los aprendizajes en ese momento. Bueno, el trabajo que se hizo para el artículo que se presentó en la revista Reirem tiene un enfoque de carácter cualitativo y tuve en cuenta la propuesta del método de Gómez Luna, que es una revisión sistémica, y este ejercicio planteado por ellos pues tiene tres fases: la definición del problema, la búsqueda de la información, la organización de la misma, y a partir de estos tres elementos podemos analizar todos esos datos que podemos integrar en la revisión de los trabajos. Este ejercicio, según Gómez, es una etapa fundamental de todos los proyectos de investigación y debe garantizar la obtención de la información más relevante de los estudios y pues en la actualidad se dispone de mucha información y la idea de ellos es que el ejercicio con la revisión sistémica sea de manera más adecuada, que se puedan organizar los textos para que el estado del arte o la revisión bibliográfica em, cuando tengamos la información y la necesitemos, podamos saber en dónde está. Que normalmente nosotros empezamos a buscar los artículos y nos quedan sueltos por ahí en el computador, nos queda en la nube, y cuando vamos a buscar e integrar este trabajo nuevamente en la tesis, pues queda suelto. Entonces ellos plantean unas fases para que este trabajo quede un poco más organizado y pues que dicha investigación pues nos quede más nutrida y ya. Bien, ¿qué se hizo en la búsqueda de la información? Se buscó en las bases de datos de Redalyc, de Taylor and Francis y también la de Eric, y se buscaron tesis también doctorales en repositorios de universidades. En los cuatro buscadores se pusieron criterios de elegibilidad, publicaciones que estuvieran entre el 2019 a 2023, que el idioma fuera español o inglés, que la población de cada uno de los artículos que se estaban buscando allí estuvieran centrados tanto en la educación básica o la educación secundaria. Allí se discriminó la población universitaria y en los ejes que se está estableciendo el trabajo, allí se colocaron algunas palabras como eh, gestión educativa, la gestión escolar, relacionadas con justamente cada uno de los ejes. Entonces, con los factores de rendimiento, buscamos justamente qué estaban hablando del rendimiento académico en las revistas, y para la calidad de la educación, pues se buscaron comparaciones en educación, educación de calidad o incluso mejores instituciones educativas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. De los criterios de elegibilidad,
nos quedamos con 46 artículos. Se encontró un libro y tres tesis doctorales que nos permitieron poder extraer la información más relevante y pues claro está que ellas estaban relacionadas con el trabajo que se está llevando a cabo para la tesis doctoral. La información que se obtuvo de cada uno de los artículos se organizó en una matriz como la que ustedes están viendo en este momento en pantalla. Entonces, la idea de esto era poder recolectar la información más importante. Los primeros tres elementos, que son los años, los autores y los títulos, digamos que esta información me sirvió para poderla colocar en el gestor documental de Mendeley Desktop para tener las referencias en APA 7 y que me quedaran de manera automática en el trabajo. Y también se hizo la lectura de los objetivos, de la metodología de cada uno de los trabajos, si era cualitativa, cuantitativa o mixta, qué tipo de alcance alcanzaron a tener los trabajos. La población, si bien es cierto, estaba solamente para básica primaria y básica secundaria, algunos trabajos alcanzaban a mencionar la muestra exacta del trabajo. Entonces, trabajaron con 99 docentes, con 55 estudiantes. Si se centraba mucho más en la población, pues esta información iba allí. Y la ubicación geográfica de ellos y finalmente los resultados de cada uno de estos trabajos. De la matriz a nivel horizontal, pues están los tres ejes que justamente estábamos relacionando, que son los factores de rendimiento, la gestión educativa y la calidad de la educación. Un primer bagaje o resultados generales de los trabajos es que después de los criterios de elegibilidad nos quedamos con 20 trabajos relacionados con la gestión educativa, 18 con los factores de rendimiento académico y 12 para la calidad de la educación. Cada uno de los gráficos que se está viendo en este momento, pues relaciona información, digamos que relevante. Entonces, ¿qué tipo de metodología tenía cada uno de de los trabajos, el idioma y los países que estaban relacionados en ellos? De los factores de rendimiento académico, 11 de los artículos estaban trabajando una metodología cuantitativa y a nivel de la gestión educativa, 9 trabajos estaban relacionados con una metodología cualitativa. La calidad de la educación no presenta este ramal porque todos los trabajos, los 12 artículos que se encontraron allí, son de carácter cualitativo y allí estaban buscando análisis documentales, revisiones históricas, comparativos entre países e incluso si las políticas educativas que estaban teniendo relación con cada uno de los gobernantes de turno tenía incidencia directa sobre la educación y pues todos estos trabajos estaban relacionados a nivel cualitativo. Los países que también se ven, ellos tuvieron un criterio también de elegibilidad. Se buscaron que las situaciones que tienen estos países estuvieran, digamos que similarmente relacionadas a los contextos sociales de Colombia. Una de ellas, el- con el tema de la migración, tanto a nivel regional, departamental, local, la movilización de las personas internamente dentro de los países, porque pues esto afecta literalmente a los estudiantes. Desde mi experiencia en aula de clase, ha pasado que los padres de familia se movilizan a mitad de año del periodo escolar, iniciando, incluso al final, y pues esto afecta directamente a los estudiantes. Entonces, en los artículos también que se leyeron allí, aparecía justamente el diálogo de la movilización de las familias con los estudiantes y también pues tener en cuenta que esta movilización no solamente pasa a nivel interno, sino que también puede pasar a nivel internacional. Nosotros tenemos de distintos países latinoamericanos población aquí en Colombia y pues la movilización se puede dar por muchas razones. Apareció un mejor trabajo para el papá, para la mamá. eh, Simplemente la familia tuvo una separación, entonces también se separaron.
y se van los padres de familia hacia otras ciudades buscando mejores oportunidades de vida. Y la segunda situación que se buscó a nivel social, pues está relacionada con el conflicto armado. En Colombia tenemos casi 8 décadas en esta situación y lamentablemente esto hace también movilizar a las personas a nivel regional. Y allí pues sí aparece el desplazamiento forzoso. ¿Y qué ha aparecido en las instituciones educativas con esto? La restauración de derechos, la Cátedra para la Paz, el restablecimiento de derechos, y se trata de que los estudiantes aprendan a solucionar conflictos con base en el diálogo. Aparece la formación de derechos y valores precisamente porque pues, son realidades de la vida y debemos aprender a mejorar este aspecto con ellos. Entonces, en los trabajos que se encontraban allí, pues justamente aparecían unos elementos muy similares en los diálogos que me presentaban los autores en cada uno de ellos. En relación a los factores del rendimiento, disculpen, asociados al rendimiento académico. Entonces, de los artículos leídos, de los trabajos que se leyeron, el 27% de ellos aparece la motivación para aprender en los estudiantes. De esto aparece un carácter relacionado desde varias perspectivas. Una de ellas, familias disfuncionales caracterizadas por un comportamiento poco saludable que perjudica el bienestar de los niños, donde en algunos casos aparece un maltrato físico, puede aparecer un maltrato emocional y psicológico, y esto afecta directamente la motivación que tiene el estudiante por aprender. Aparece un déficit de atención en algunos trabajos donde lo relacionan justamente por la constante en las redes sociales y el mal uso que un niño le puede dar a sus dispositivos, al uso de la tecnología. Entonces, esto empieza a afectarlo y aparece como un déficit de atención que se puede atender en cualquier momento de la etapa del estudiante, pero pues a partir de unos ejercicios para mejorar justamente su capacidad de estar atento a las instrucciones que se le están dando en el momento de clase. Y también aparece el trato que hay entre el docente y el estudiante. En algunos trabajos aparecía que los docentes tienen o forman, mejor dicho, un prejuicio o un concepto negativo de los estudiantes cuando tienen malos comportamientos del aula de clase, y lamentablemente pues nos vamos con este concepto que nos quedamos de este niño. Entonces, el trato que el docente le da en ese momento al estudiante eh, disminuye su motivación al aprender. Entonces, claramente se ve una diferencia entre el trato que el docente le da a aquel niño que tuvo un comportamiento inicial en un momento por un, no sé, una situación donde no prestó atención a clase, y claramente la diferencia con aquellos que siempre al 100% están atentos a la clase, y esto hace, pues, genera mella en el estudiante, donde él mismo empieza a decirse, sí, soy mal estudiante. Entonces, los diálogos que también tenemos como con los docentes y los estudiantes, esto debe tener cuidado y prestar atención a esto. Aparece un comportamiento social como un 23%, un segundo elemento que afecta o que está relacionado con los rendimientos académicos, y en él está relacionado eh, el desarrollo socioemocional del estudiante. ¿Sí? Entonces, en esto, el estudiante en ocasiones no logra tener un desarrollo apropiado de sus emociones, y en algunas situaciones se ha presentado que cuando tiene algún conflicto con un par, con un estudiante, con un compañerito, pues esto lo empieza a afectar de manera negativa también en su aprendizaje. En algunos casos de los trabajos, a esto termina siendo una escala mucho mayor. Lamentablemente terminamos en lo que llamamos matoneo o bullying en las aulas de clase. El contexto socioeconómico como tercer elemento también aparece, que es el que les hablaba hace un momento del cuestionario sociodemográfico de Colombia. Y pues en él tenemos algunos elementos como que, bueno, si el estudiante no tiene internet, no tiene computador en su casa para que pueda replicar lo que está viendo en el aula de clase, pues lo va a afectar.
Entonces, este es un elemento que sí, sí está, pero pues es un factor que no lo podemos tratar desde la gestión educativa, que ya ahorita les voy a hablar de esto, ¿vale? La participación de los padres en la escuela aparece como un cuarto elemento y es supremamente importante. Algunos trabajos como los de García, em, mencionaban que hacían un comparativo entre los padres de familia que están siempre atentos a participar en el aprendizaje de los estudiantes con aquellos que no, y se veía una diferencia abismal. La participación de los padres debe ser constante en el aprendizaje de los niños y aporta mucho. También se veía la formación de los valores desde la casa con estas familias que daban su apoyo e incluso pasaba que estos estudiantes podían solucionar sus conflictos de una manera más positiva cuando sea, pues somos seres sociales y esto nos va a pasar en cualquier momento de nuestras vidas y pues claro, cuando estamos pequeños también pasa lo mismo. Entonces, ellos deben aprender a mejorar sus diálogos y a solucionar sus conflictos con sus compañeritos y la participación de los padres allí aparece de manera sobresaliente. Los hábitos de estudio que tienen los estudiantes también los afecta. En algunos estudios de lo que se consultó, aparecía que algunos estudiantes ni siquiera tenían una mesa, una biblioteca en su casa y pues cómo terminaban estudiando sobre sus camas, un espacio poco apropiado para que ellos puedan repasar lo que están viendo en clase. Y finalmente, algunos trabajos encontraron el ambiente escolar. Hacían un comparativo a ver qué tanto la infraestructura de la escuela afectaba y efectivamente pasaban algunos elementos como el ruido de la clase, tener acceso a la tecnología en el espacio del aula afectaba también la motivación con los estudiantes. Entonces, digamos que casi que todos estos trabajos se iban finalmente moviendo tanto hacia la motivación como al comportamiento social de los estudiantes. En relación a la gestión perdón, a la gestión educativa y a la calidad de la educación, saqué los elementos más importantes que se encontraron allí. Y en la gestión educativa aparecían algunos como, pues, algunos colegios aplicaban la gestión empresarial de manera directa sin tener en cuenta los contextos educativos. Entonces, ¿qué hacían? Esperaban tener rendimientos más que realmente miremos si el aprendizaje de los estudiantes está siendo provechoso, si ellos esto que les estamos enseñando les va a servir y les va a ser útil para su vida. Y más bien estábamos esperando era, bueno, qué provecho podemos sacar económicamente hablando de estos elementos, ¿sí? Aparecía también que habían algunos directivos o coordinadores donde tenían poco trabajo colaborativo o pasaba que cuando trataban de eh, acercarse a su comunidad educativa, pues esto no se encontraba. Entonces el trabajo colaborativo afectaba la gestión educativa. En otros no se tenían en cuenta las necesidades globales. Miguel, te Señor. aviso que tienes 3 minutos nada Ah, más. listo. Ok. Em, Aparecían también las políticas públicas que estaban lideradas sin la opinión de la comunidad educativa y esto también estaba relacionado con la calidad de la educación. Aparecían pocas inversiones donde se pedían algunos elementos y lamentablemente estos no llegaban como realmente era. Por ejemplo, pasaba que era paradójico donde teníamos una mayor cobertura, llegábamos a sitios donde la educación antes no llegaba, pero ahora ¿cómo lo mantenemos? Entonces no pasaba lo mismo, ¿sí? Y finalmente las prácticas educativas que estaban con los maestros no estaban siendo retroalimentadas y esto afectaba de manera directa la calidad de la educación. ¿Qué se quedó de este trabajo investigativo? Se integraron las partes positivas que se encontraron de ellos y efectivamente identificar los contextos educativos es fundamental en la gestión educativa para que ésta pueda mejorar la educación en los colegios. Sí o sí, el trabajo colaborativo y colectivo, tanto del directivo docente como los docentes, es vital
para el diálogo y para poder revisar qué está pasando con aquellos estudiantes que o no están yendo a clase o que efectivamente tienen alguna dificultad por su aprendizaje. Hay que brindar motivación y acompañamiento tanto a los maestros como a los estudiantes, y aquí viene la parte del desarrollo socioemocional de los estudiantes. Es un elemento clave que debe estar en las aulas de clase para que ellos puedan mejorar tanto el clima escolar, y finalmente hay que motivar a los padres. En los hábitos de estudio se recomienda hacer algunas reglas, digámoslo así, para que los estudiantes también puedan orientar su trabajo. ¿Sí? Porque tienen mucho trabajo de sobra, pero pues finalmente son niños y hay que orientarles también esa parte de cómo ellos pueden organizar su espacio libre, su tiempo libre, en mejorar sus aprendizajes. No siempre tienen que estar aprendiendo al 100% porque pues también está su espacio para jugar, divertirse, socializar, pero también deben brindarle un espacio para mejorar sus aprendizajes. Y en la calidad de la educación, la capacitación de los docentes aparece. Esta debe ser continua, constante a lo largo de su, digámoslo que su carrera como maestro, y esta puede ser con diplomados, con lo que se ofrece en cada una de las secretarías de educación, y el diseño curricular y las evaluaciones debe estar afín hacia los contextos que tiene cada uno de los colegios. Finalmente, muchas Sí, gracias. muchísimas gracias. Este, estuvo excelente la exposición, muchísimas gracias. Pues ahora pasamos con Naya. Eh, También tienes 25 minutos y voy a tratar de avisarte con más anticipación cuando se te acabe el tiempo. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Comparto pantalla. Bueno, buenos días a todas y a todos, y me gustaría agradecer primeramente a Gilberto Guevara, director del Instituto de Investigación Educativa de la Universidad de Guadalajara, por brindarnos la posibilidad de presentar nuestro trabajo de investigación en este seminario de novedades en investigación educativa. Para nosotras es un placer poder compartir reflexiones sobre la educación y la investigación en un entorno digital global con compañeras y compañeros de México y otros países. Presento esta presentación yo, Naya Inchausti, pero este trabajo se ha realizado entre Ana Hierve y Isabel Barzau y se titula Género y mejora escolar en centros de educación primaria. Voy a seguir este esquema. Primeramente me explicaré el marco teórico conceptual, los antecedentes, el planteamiento del problema, la revisión y los objetivos, luego el marco metodológico, los resultados y las conclusiones. Primeramente me gustaría ubicar nuestro trabajo en nuestro contexto, que es el País Vasco. Es una comunidad autónoma ubicada en el norte de España, que cuenta con 2.200.000 habitantes y tiene una característica: es una comunidad bilingüe, tiene dos lenguas oficiales, el español y el euskera, la lengua vasca, que es una lengua minorizada, pero que el gobierno vasco, a partir del 1983, introdujo un sistema educativo bilingüe y, por tanto, la mayoría de la población, casi el 80% del alumnado, las familias eligen estudiar en modelos bilingües, es decir, en el modelo D, que se imparte todo en euskera, en el idioma vasco, menos las asignaturas de lengua castellana e inglés. También me gustaría, antes de empezar con el marco teórico, comentar que nuestro grupo de investigación, que es Gandere, el que aparece ahí arriba a la derecha, es un grupo de investigación que lleva trabajando en el marco de la eficacia escolar y mejora escolar desde más de una década, y hemos tenido 3 proyectos estatales y financiadas por el Ministerio de España y por la Unión Europea, y que se han sobre todo centrado en analizar la eficacia de los centros educativos de la Comunidad Autónoma Vasca, para ver qué prácticas son las más eficaces en los centros de alta eficacia, y también hemos analizado los centros de baja eficacia. Este artículo, que se publicó en Redie, sale del segundo proyecto, y
en este segundo proyecto ya nos dimos cuenta de la importancia que tenía dentro de la eficacia escolar analizar la equidad, y es así como enfocamos toda nuestra investigación. Y dentro de la equidad, al ser un pilar fundamental de la mejora escolar, pensamos que es también muy importante analizar dentro de la equidad el eje del género. Por tanto, en este segundo proyecto, una parte de los datos los analizamos desde esta perspectiva de género, y luego el tercer proyecto también fue orientado todavía más, y hemos analizado todavía más profundamente este aspecto en la investigación. Como digo, el planteamiento del problema que presento hoy se ajusta o se centra más en la equidad de género, y por eso nos preguntamos estas tres preguntas. Por una parte, ¿qué valoración realiza el profesorado de educación primaria sobre la socialización de género en su centro? Que si varía esta percepción en función de sus características personales y contextuales de centro, y qué buenas prácticas a favor de la igualdad de género se identifican entre el profesorado, los equipos directivos y la inspección educativa. Solamente apuntar que sabemos que en los últimos años ha habido cambios en las relaciones de género, y por tanto hay cada vez un interés más creciente por identificar y visibilizar buenas prácticas en educación inclusiva y también en la coeducación. Sabemos que la escuela puede bien reforzar o bien erradicar maneras jerarquizadas de socializarse y promover estereotipos de género. Y por tanto es un agente de socialización importantísimo para el alumnado para poder ir orientándonos cada vez más hacia la coeducación. Entendemos o definimos la coeducación como aquello como que los niños y las niñas se desarrollen como seres autónomos, capaces de cuidar y de cuidarse, de establecer relaciones igualitarias y justas, de realizar actividades sin limitación por prejuicios sexistas, y que las perciban igual de relevantes y prestigiosas, tanto las asociadas a los hombres como a las mujeres. En relación a los estudios sobre coeducación llevadas a cabo tanto a nivel estatal como en la comunidad, vemos que la OCDE en el informe TALIS ya nos advertía que 9 de cada 10 centros tiene políticas contra la discriminación de género. Y vemos también que las profesoras tienen mayor concienciación respecto a la discriminación de género que los profesores, pero aunque todavía hay una idea de ese espejismo de la igualdad, es decir, que ya hemos conseguido la igualdad, pues esto las investigaciones nos recuerdan que todavía sigue siendo una asignatura pendiente. Dentro de la Comunidad Autónoma Vasca, las investigaciones que se han realizado en relación a la formación, vemos que las personas que participan en las formaciones desconocen sus implicaciones y las actuaciones específicas. Les cuesta, si bien obtienen una idea general de lo que es la coeducación, les cuesta aterrizar estas ideas y estas teorías al aula. También vemos en un estudio reciente que existe una falta de formación por parte del alumnado de universidad en relación con la identidad de género y la diversidad afectivo-sexual. También se observa en las investigaciones que todavía la coeducación se vincula mucho a la escuela mixta y que tiene todavía una visión binaria del género, aunque hay también diferentes concepciones que están poco a poco calando en los centros educativos. En la investigación llevada a cabo por Angulo y su grupo de investigación en toda la Comunidad Autónoma Vasca, vieron que los temas de igualdad no se tienen en cuenta en la mitad de las programaciones en educación primaria, y que sobre todo se hace un abordaje en actividades puntuales. También se vieron que se le dedica más atención al análisis de las imágenes y el lenguaje no sexista que a reforzar otras dimensiones como la autonomía y la corresponsabilidad o los espacios compartidos en los centros. Vemos que en general, si bien se han llevado a cabo muchos planes de coeducación, todavía estos planes han tenido muy poco impacto y están muy centrados en acciones puntuales. Por eso, el reto de la formación, los contenidos curriculares, la coordinación y la colaboración entre las instituciones que hemos ido identificando los grupos de investigación que trabajamos en la Comunidad Autónoma Vasca en estas cuestiones.
Vemos, cómo no, que la organización educativa es el eje sobre el que se articulan las medidas y acciones, como bien ha comentado Miguel. Y esta organización educativa, si lo analizamos, vemos que el factor personal y la voluntad del personal es determinante en cuanto analizamos las cuestiones de género. Vemos que hay un grupo de profesores que está muy concienciada, pero que tiene que trabajar de una manera solitaria porque no consiguen justamente articular todas estas medidas dentro de la organización educativa. Por eso se han identificado algunos obstáculos que son administrativos, la falta de tiempo para abordar estos temas, las exigencias debido a las exigencias curriculares, la inestabilidad y la movilidad del personal, las jubilaciones que hace que haya mucha rotación en los centros educativos y eso crea dificultades para poder llevar planes perdurables en el tiempo y formaciones continuas a todo el profesorado. Vemos también que hay resistencias por parte de algunos miembros de los equipos docentes y que siempre hay como un grupo implicado que tira y que también se cansa de tirar. Es muy importante que haya planes coeducativos y también que haya una figura responsable de la coeducación, que hoy actualmente hay en muchos centros educativos de la comunidad. Y vemos también otras investigaciones que han analizado los trabajos, cómo en los trabajos de grupo todavía perduran los roles de género y marcando pues, mecanismos sutiles de desigualdad, tanto en esta investigación realizada en secundaria y en la universidad. También, como hemos dicho, uno de los pilares de la eficacia escolar es la equidad, como bien ya viene comentando Murillo en los últimos años. Y también, como estamos de acuerdo con lo que comenta Murillo, nuestro grupo de investigación siempre ha utilizado un enfoque analítico que ha dimensionado con mayor equidad el efecto de los centros y ha controlado estadísticamente el efecto del contexto de los centros para poder analizar esa eficacia desde la equidad. Por eso entendemos que una escuela es eficaz cuando consigue un desarrollo integral de todos y cada una de sus estudiantes más allá de lo que sería previsible teniendo en cuenta su rendimiento previo y las situaciones socioeconómicas y culturales de sus familias. Y después de analizar este marco teórico, nos hacemos esta pregunta. ¿Cómo se puede avanzar, por tanto, en la mejora de los centros educativos para poder asegurar que todas las escuelas puedan ser igualmente equitativas? Para poder responder a esta pregunta y analizando esta equidad desde el foco del género, podemos marcar el objetivo general, que es ahondar en la percepción que el profesorado, equipos directivos e inspección de centros de primaria de la CAP tiene sobre la igualdad de género e identificar buenas prácticas coeducativas. El primer objetivo específico sería conocer la valoración que el profesorado de educación primaria de la CAP realiza sobre el tratamiento que en el centro se hace la socialización de género en función de factores personales y contextuales de centro, y luego ahondar en aspectos estructurales u organizativos y buenas prácticas coeducativas desde la perspectiva de docentes, equipos directivos e inspección educativa. El marco metodológico sigue un diseño descriptivo, exploratorio, explicativo, con una metodología mixta y primeramente lo que hicimos fue identificar los centros de alta y baja eficacia de todos los centros de la CAP, que fueron 450, en base a criterios de eficacia, que luego voy a explicar. Así obtuvimos 14 centros de alta eficacia y 15 de baja eficacia. Y luego realizamos el estudio cuantitativo con 224 docentes de estas 29 escuelas, que fueron el 30% de la red pública y el resto de la red concertada, el casi 60% de alta eficacia y 40% de baja eficacia, mayoritariamente mujeres y con una edad media de 43 años y experiencia docente de casi 20 años. En el estudio cualitativo tratamos de ahondar en los aspectos que vimos en el cuantitativo y participaron los equipos directivos e inspección educativa de estas 29 escuelas y 47 profesores y profesoras, en total 25 mujeres y 22 hombres.
Se utilizaron 3 técnicas: la entrevista estructurada, los grupos de discusión y el cuestionario ad hoc en línea. Y en la entrevista estructurada se diseñó un guión basándonos en las 8 áreas de eficacia y mejora escolar que el grupo de investigación ha trabajado, que son los proyectos de formación e innovación, metodología curricular, diversidad, evaluación, organización y gestión del centro, liderazgo, clima y relación escuelas, comunidad y familias. Y también añadimos las preguntas sobre socialización de género. Esto lo llevamos a cabo con los equipos directivos y la inspección educativa. Con el profesorado llevamos a cabo grupos de discusión y también, como he explicado antes, realizamos en la aproximación cuantitativa a través de un cuestionario de 92 ítems y las cuales 12 ítems tenían relación con la socialización de género. Cuando hablamos de eficacia, como he indicado antes, tenemos en cuenta la equidad y, por tanto, entendemos que un buen centro es aquel que, en la que se tiene en cuenta su contexto, como antes ha dicho Miguel, que es muy importante el contexto del centro. Por eso, se hizo una recogida de datos a través de ISEIBEI, que es el Instituto de Investigación y Evaluación del Gobierno vasco, y recogimos las evaluaciones diagnósticas de 5 años en comunicación lingüística, que son el euskera, el castellano y la matemática. Los puntos de corte para elegir los centros de alta eficacia y las de baja eficacia fueron superiores al centil 80 e inferiores al centil 20. Como veis aquí, lo que hacemos es aplicar realizamos análisis de regresión multinivel de los centros para identificar cuáles son de alta y baja eficacia y buscamos obtener la diferencia en la puntuación obtenida y la esperada. Como ejemplo, les he puesto aquí un ejemplo de un centro que la media, según su contexto del centro, sería de 243, pero sin embargo el centro es capaz de obtener una media de 310. Por tanto, la diferencia entre la media esperada del centro según sus características contextuales y la que obtiene marca la diferencia, sería el residuo que se obtiene de ese centro. Es decir, este centro está funcionando mejor de lo que se espera de él, ¿no? Aquí tenéis lo que sería la imagen también de la puntuación observada de este centro, y la media sería la esperada y este centro también está funcionando mejor de lo que se espera teniendo en cuenta su contexto educativo. El análisis de datos que realizamos a través de SPS fueron, por una parte, en el cuantitativo, los estadísticos descriptivos, análisis de fiabilidad, la prueba Z de Kolmogorov-Smirnov, pruebas no paramétricas y Kruskal-Wallis, y el tamaño del efecto. Y en el estudio cualitativo se determinaron las categorías, que fueron las que antes he comentado, las 8 categorías, y también se identificaron los nodos emergentes que salían del discurso analizado entre el profesorado y el equipo de dirección y la inspección educativa. Bien, paso a comentar los resultados y vemos que, primeramente, la valoración global que hacen los centros tanto de alta como de baja eficacia es que tienen un clima bueno en los centros y que las relaciones entre el profesorado y el alumnado son buenos. He puesto en amarillo los que serían, pues, los mejores, las variables, o sea, los ítems más positivos que obtienen los centros, que son, por una parte... Naya, Sí, te perdón, qué te susto. faltan 10, tienes 10 minutos. Bien, Visual. gracias por avisar, Gilberto. Entonces, el tratamiento de la socialización de género también está muy bien valorada y consideran que son capaces de identificar la discriminación de género. También los agrupamientos de heterogéneos están bastante instalados en los centros. Sin embargo, los puntos débiles serían los que están en azul y serían la evaluación, que siempre todavía la evaluación educativa de centro es un talón de Aquiles, y también las acciones para promover la implicación de padres hombres, sobre todo en los hombres.
En cuanto a al análisis cuantitativo y la valoración del profesorado, vimos que no había muchas diferencias según las características personales. Solamente nos salía que la diferencia significativa en el sexo del profesorado en un ítem, que es que el alumnado interviene en cuestiones de convivencia. Ellas, las profesoras, creen que el alumnado interviene más que ellos en cuestiones de convivencia. En cuanto a la edad, sí es verdad que los más jóvenes consideran que son más capaces de identificar la discriminación de género y consideran que hay mayor reparto proporcional de cargos de gestión entre hombres y mujeres. También, en cuanto a la experiencia docente, los que menos experiencia docente consideran que hay mayor reparto proporcional de cargos de gestión, y los que más experiencia docente tienen participan más en la formación sobre igualdad. Sin embargo, sí que aquí en las características de los centros nos aparecen diferencias más significativas en relación al tamaño. Y vemos que cuando la escuela es más pequeña, hay menos alumnado, pues obtienen mejores respuestas tanto en la formación, en los agrupamientos, en las estrategias, en el trato y también en las relaciones y en cuestiones de convivencia. Y también en implicar a los padres hombres. Y también cuando la tasa de inmigrantes es mayor, perdón, participan más en la formación sobre igualdad de género y tienen más estrategias para actuar en favor de la igualdad, porque la propia diversidad que hay en el centro hace que tengan que también enfocarse más en cuestiones de convivencia. Voy a explicar un poco de forma general el tema de las diferencias entre los centros de alta y baja eficacia, porque como veis, dentro de los ítems analizados hay algunas cuestiones donde vemos claramente que los centros de alta eficacia obtienen mejores respuestas que los centros de baja eficacia, y estos tienen que ver mucho con la gestión educativa, y es la formación, los agrupamientos, las estrategias para promover la igualdad de centro a nivel de centro y el trato igualitario y también la participación del alumnado en las cuestiones de convivencia. Vemos que en cuanto a la paridad en los órganos de gestión no hay diferencias entre los centros de alta eficacia y baja eficacia. Sí hay más planes de igualdad en los centros de alta eficacia y la figura de responsable tanto en baja como la alta suele ser diversa, es decir, en algunos casos es la dirección, en otros casos la jefatura de estudios, en otras otra coordinadora. Y vemos también que los centros en general tienen todos acciones dirigidas a impulsar la igualdad de género, pero no en todos los centros aparecen estas acciones. Y sobre todo realizan acciones específicas en red con otros centros. Y aquí se recomiendan algunas buenas prácticas que nos identificamos en el análisis cualitativo en relación a las 8 pilares que contiene el Plan Educativo Coeducativo Vasco. Y no voy a enumerar todos porque por falta de tiempo, pero sí comentar pues que sobre todo que tienen formación y trabajan a nivel de comunidad y con otros centros y asociaciones, que es importante, a través de charlas con el alumnado y demás. También que sobre todo tienen materiales específicos para trabajar la igualdad gracias a los diferentes agentes que trabajan en la comunidad para poder analizar los estereotipos y el lenguaje sexista. Hay cada vez mayor integración en el currículum sobre la contribución social histórica de las mujeres y sobre todo hay mucho trabajo realizado en el aspecto de la convivencia a través de diferentes estrategias y tutorización para que el alumnado se sienta seguro en el centro. También hay diferentes formaciones para trabajar la educación afectivo-sexual y la prevención ante la violencia de género. Y para concluir, me gustaría solamente indicar que el profesorado en general es positivo respecto al clima escolar y la socialización de género en el País Vasco. Consideran que se atienden las discriminaciones de género, aunque la formación recibida es de nivel medio.
Las diferencias personales no son muy relevantes en cuanto al profesorado, pero sí los factores contextuales, como decimos, como ha dicho Miguel también. Es importante el tamaño del centro y la tasa de inmigración y la eficacia del centro, porque vemos que los centros de alta eficacia están mejor organizados y eso facilita la coeducación. Y los elementos organizativos claves son las estructuras estables, la adhesión a un plan de coeducación y la formación continua y de centro. Se han identificado buenas prácticas en los 8 pilares del Plan Vasco de Coeducación, pero no en todos los centros. Y sí que queríamos incidir en la idea de que estas actividades muchas veces no están incluidas en planes y programas y tienen una implicación de centro y profesorado diferente. Por tanto, es muy importante, como decimos, esta gestión educativa, la organización escolar, para que el género se incluya en proyectos globales y no sea algo que llevan a cabo un grupo de profesorados que está interesado o concienciado con el tema. Vemos que hace falta modalidades de formación más vivenciales y contextualizadas, porque muchas veces la formación es global y no llegan a entender bien cómo aterrizar esto al aula. Y la importancia de colaborar con las familias y especialmente con los padres y atender también la diversidad cultural de las familias y de género. Por tanto, pensamos que la mejora escolar debe de atender la variable de género y los factores contextuales de los centros si realmente quiere, pues eso, mejorar a nivel de los resultados académicos. Y aquí acaba mi presentación. Muchas gracias, Milla Esquer, por vuestra atención. Muchas gracias a ti, Naya. Voy a ver cómo... Yo- Sí. Pues fue excelente tu presentación. Yo sugiero, como lo dije al principio, que si tienen todavía algo que agregar o quieren comentarse uno al otro, algún aspecto de sus ponencias, pueden hacerlo ahora. Bueno, yo creo que yo he apuntado en relación a la ponencia de Miguel 2 aspectos que me han parecido que se replican o se repiten en nuestro contexto, aunque sean países diferentes. Y una es la falta del trabajo colaborativo en la gestión, la importancia de la coordinación. Cuando no existe esta colaboración y este trabajo colaborativo, es muy difícil llevar a cabo innovaciones, formaciones continuas y de nivel de centro, ¿no? Y es cuando aparece pues, la voluntad del profesorado que queda en manos de unas pocas personas y eso no asegura, ¿no?, una implementación sistemática de lo que es en nuestro caso el género o también cualquier otro aspecto que ha comentado Miguel. Y por tanto ocurre lo que ha comentado Miguel, que no se continúa con el proceso de formación, ¿no? Cuando no hay un liderazgo y una coordinación y un trabajo colaborativo por parte de la dirección y como estructura de centro, ¿no? Correcto. Eh, Miguel Ángel. Sí, no, de igual también estaba revisando y hay algunos elementos que también compartimos en cuanto a las dificultades y es la atención a los padres de familia. Mm. Esto es complicado, pero hay que siempre generarles una cultura de participación en las instituciones educativas. A veces pareciera que nos dejan a los chiquitos y eso fue todo, pero no, su trabajo también va mucho más allá de simplemente alistarlo en la mañana y dejarlo en el aula de clase, sino también de participar, de estar pendiente, de podernos colaborar para que ese chiquito tenga una mejor formación educativa. La gestión de conflictos y la convivencia también la vi en los aspectos que Naya nos presentaba y también es un elemento que aparece en mi trabajo tanto entre el estudiante como el maestro y la relación que tiene el directivo docente con el profesorado. Este diálogo tiene que mejorar significativamente para que podamos integrarnos y justamente como dice Naya, perdón. em, que no se quede solamente en la voluntad de unos pocos, sino que realmente sea un trabajo integral de toda la comunidad educativa para mejorar justamente esta parte de aprendizajes en los chiquitos. Muy bien, muchas gracias. Tenemos una pregunta que hace Miriam Ruiz Lugo, que es
de la Escuela Nacional Montemorelos de Nuevo León. Y pregunta lo siguiente: ¿cuáles son algunas estrategias para la coeducación? Estrategias que han funcionado para la coeducación. Bien. Bueno, Sí, cojo la palabra, sí. Bien, las estrategias de coeducación, como comentaba, lo más importante, por lo menos lo que hemos visto aquí en la comunidad, es que tiene que ser un plan de centro. No puede ser que estas estrategias estén en manos de la voluntad del profesorado, sino que tiene que articularse con un proyecto global dentro de cada centro y que haya un plan de coeducación, que el profesorado que trabaje en ese centro se vea obligado a llevar a cabo ese plan educativo. Sería uno de los de las estrategias. Yo diría que sería lo más importante. Como decía, en los centros de alta eficacia, cuando un centro tiene esa madurez de gestión, donde tienen muy bien, que tienen una formación de centro, una formación continua, que el profesorado está alineado con el proyecto educativo de centro, es más fácil que ese profesorado se implique también en la coeducación, que en los centros que vemos que no existe esa organización en cuanto a la formación u otros aspectos. También puede ser la evaluación, como puede ser el planteamiento curricular. Las estrategias coeducativas que se han analizado en la comunidad tienen 8 pilares, que son el plan coeducativo. Es por una parte el pensamiento crítico ante el sexismo, y en este caso se analizan en el centro en las horas lectivas diferentes materiales para crear ese pensamiento crítico ante el sexismo a través de imágenes y el lenguaje, el análisis crítico de las imágenes y el lenguaje sexista. También otra contribución es incorporar en el currículo el saber de las mujeres. Y luego, como ha comentado Miguel, la convivencia. Abordar la convivencia porque está estrechamente relacionada con la coeducación, y cuando hay agrupamientos heterogéneos, cuando se utiliza una metodología cooperativa, hay intervención para prevenir el bullying, para prevenir el acoso homofóbico, el acoso sexista, siempre será, es necesario que haya digamos, esa base para que podamos atender mejor la cuestión de la coeducación. Y luego los espacios de fuera del patio también son importantes atenderlas, porque tienen todavía hay una discriminación a favor de los hombres en los espacios educativos. También en las actividades extraescolares y complementarias hay que atenderlas para también romper con los roles de género y que el alumnado sea libre de elegir cualquier actividad que le guste. Y está el tema de la diversidad afectivo-sexual también en igualdad, y la prevención de la violencia de género. Estas serían, en nuestro grupo de investigación, un poco las líneas para abordar la coeducación. muy bien, muchísimas gracias. Pues ya con esto cerramos nuestra sesión. Yo quiero agradecerles a los dos su participación. Me parecieron excelentes ponencias, muy claras las dos, muy precisas en sus objetivos y muy útiles, yo creo. Muchísimas gracias. Y bueno, con esto nos despedimos. Muy bien, muchísimas gracias y saludos. Saludos. Doctor, muchísimas gracias por Hasta luego. por la invitación. Adiós. Hasta luego.